Bueno, pues estaba dando unos antecedentes para que se entienda esta charla que se titula Lógica versus Argumentación, y decía que me voy a ubicar solamente en el contexto de la enseñanza, y estaba dando algunos elementos antecedentes de por qué estoy haciendo esta presentación hoy, puesto que explicaba que en el bachillerato y a nivel de la enseñanza de la lógica en la Facultad de Filosofía de la UNAM se está haciendo una revisión del plan de estudios y se está repensando la importancia y la utilidad de la enseñanza de la lógica. Y a mí me pareció entonces importante venir a platicar esto aquí con ustedes. Y una cosa nada más quería decir, que cuando estoy hablando aquí de lógica, estoy entendiendo lógica formal y estoy pensando sobre todo en una lógica clásica. Y cuando aquí de repente sí digo teoría de la argumentación, y a veces simplemente argumentación, pero me refiero a la teoría de la argumentación. Bien, entonces, en ese marco pues me hice algunas preguntas como estas, ¿no? ¿Qué se busca al enseñar lógica formal o al enseñar teoría de la argumentación? Si se persigue en el fondo lo mismo, porque, bueno, ¿y qué diferencia hay entre lo que se busca en su enseñanza de educación media y lo que se busca en la universidad? ¿Qué podemos esperar al enseñar una o al enseñar la otra? ¿Y qué trabajo hay por hacer? Bien. Bueno, pues entonces, ¿se busca lo mismo o no? Aquí ya un poquito con independencia de si estamos hablando del nivel medio superior o ya en universidad, para mí es muy importante aclarar que tienen fines muy diferentes. Y de esto se trata esta charla. Hace falta poner mayor énfasis, desde mi punto de vista, en la diferencia que tienen en principio en su objeto de estudio. Sobre todo porque creo que genera confusión el hecho de considerar que ambas se interesan por los argumentos. Creo que esta es una manera muy simplista de ver cuál es su objeto de estudio y que precisamente genera confusión. Y que esa confusión se puede ver muy claramente cuando uno se toma el tiempo de revisar algunos programas de estudio y sobre todo, más que en los contenidos, la justificación de sus planes de estudio. Y lo mismo si uno se toma el tiempo de revisar algunos manuales. Y no solamente estoy pensando en manuales de hace 50 años, y no estoy pensando solamente en manuales de lógica, sino en lo que se está produciendo ahora en manuales que se anuncian de argumentación. Y aclarar las confusiones e incluso los solapamientos que se puedan dar en estas finalidades, me parece que ya es todo un proyecto que a mí me interesa, pero creo que también es muy importante para el desarrollo de la investigación en estas áreas. Así que creo que el posgrado que tenemos aquí, felizmente, el interuniversitario, creo que también es de gran importancia trabajar sobre estas clarificaciones. Bueno, ¿debería privilegiarse la enseñanza de alguna? Pues yo creo que para empezar esa pregunta no es tan buena. Porque no se trata de ver cuál va primero o cuál es más importante, sino en principio tener claro qué es lo que están buscando cada uno. Y no ver, porque aquí me parece bien importante resaltar que es cierto, porque no podemos negarlo, que la enseñanza de la lógica a nivel universitario ha ido desapareciendo en algunos planes que se tenía considerado. Y no estoy pensando solamente en filosofía, estoy pensando en lo que me platicaban por aquí también, que se tenía una materia de lógica en informática y ha desaparecido no solamente en el contexto español, ¿no? También en México, por ejemplo, se tenía programas de lógica universitarios en carreras como psicología,
y también ha desaparecido. Y bueno, en la enseñanza de las matemáticas en ocasiones se hace más explícito y en otras no, y creo que a veces que esa parte también está un poco cambiando, y eso no es por causa de que esté creciendo la teoría de la argumentación, ¿no? Son otras causas, y creo que es importante hacer esa valoración. Bueno, entonces por eso quería resaltar que no se trata de decir que hay una rivalidad de lógica y argumentación, porque si se están perdiendo o se están reduciendo cursos de lógica en la universidad, es a causa de que está creciendo la teoría de la argumentación, ¿no? Hay otros factores, pero quizá ese sea uno también. Entonces decía que de lo que se trata es de reconocer que cada curso, por su naturaleza, por el campo de estudio, se dirige a propósitos distintos. Y bueno, como ya decía, este posgrado me parece sumamente relevante porque nos pone en evidencia de que pueden convivir, ¿no? Que el hecho de dedicarse a la argumentación no implica que se tiene que quitar lógica o al revés. Y creo que también es una de las fortalezas y de las riquezas de este programa de posgrado. Y platicamos un poco ayer también en la comida que justo creo que el posgrado tiene una responsabilidad importante en esta temática, porque de aquí están surgiendo una serie de investigadores en ambas áreas, y creo que a nosotros sobre todo nos compete pues reflexionar sobre estos puntos. Ahora, ¿qué se busca en la enseñanza de la lógica o la argumentación? Bueno, pues evidentemente es muy diferente si estamos pensando a nivel medio superior a si estamos pensando a nivel universitario. Si estamos pensando a nivel universitario, como ya decía, pues depende de qué carrera estamos hablando. Bueno, y es esto lo que ya había resaltado, que hay diferentes carreras en donde se tenía considerado. Después ha desaparecido, pero también podría volver si nosotros empujamos lo suficiente, quizá. Y también otro punto bien importante, que ambas áreas son interdisciplinarias. Y esto creo que en estos días se ha resaltado, ¿no? En las diferentes participaciones que han habido de gente más ligada a la ingeniería o ligada a la informática. Y los que provenimos más bien de una formación filosófica, pues tenemos otra perspectiva de la lógica. Y creo que es muy valioso el estar receptivos a estas diferentes enfoques sobre nuestra asignatura. Y lo mismo pasa en la argumentación. Ahora, para enfatizar las diferencias, yo he hecho esta tabla, no sé si se alcanza a apreciar muy bien, la letra es un poco pequeña. Yo he puesto 6 puntos que me parece deberían estar presentes en cursos básicos de estas asignaturas. Estoy pensando sobre todo en mi experiencia en enseñanza universitaria en la UNAM, y en la UNAM todavía, no sabemos cómo va a quedar en esta reformulación, pero todavía tenemos bastante generosidad de espacios sobre la enseñanza de la lógica, porque tenemos en principio 2 primeros semestres y después hay otro que ya es optativo, pero de ahí se abre otro abanico en donde es posible profundizar más. Entonces aquí lo que yo estoy presentando es algo muy básico, que es lo que estaría considerado en un primer semestre, y lo único que quiero es destacar, digamos, las diferencias en cuanto a si estamos enseñando lo básico, lo más elemental en lógica y lo más elemental en argumentación a nivel universitario.
No estoy diciendo y no pretendo decir que vaya en línea, ¿no? Que el elemento que pongo del lado de lógica sería su contraparte en argumentación, no. Lo estoy solamente planteando algunos puntos básicos, pero me parece importante verlos así, digamos, de manera conjunta. Y bueno, entonces en lógica, el manejo de algunos sistemas formales básicos, el manejo de las peculiaridades de un lenguaje formal y cómo aplicar los razonamientos deductivos expresados en lenguaje natural, el conocimiento de operadores lógicos básicos, la regulación rigurosa de la inferencia deductiva con el manejo de las reglas de algún cálculo, acercamiento a la creación de modelos formales mediante el manejo de nociones básicas de la semántica formal. Y otro punto que en realidad no está considerado tal como está actualmente el programa de la UNAM, pero me parece que en un curso básico sí sería muy necesario problematizar la fuerza inferencial de la lógica deductiva mediante el aprendizaje de algunos sistemas no formales, pero de estos que ahora se están llamando de lógica ampliativa o de lógica filosófica, que podrían cuestionar, digamos, la fuerza de la deducción. Por otra parte, entonces, ¿qué tendría que ser como temas básicos de la enseñanza y la argumentación? Argumentación como actos de un fenómeno eminentemente dialéctico, retórico y contextual que rebasa lo formal. Reconocimiento de partículas lingüísticas que advierten el uso de conclusiones o tesis, así como de las razones para respaldarlas. Identificación de los recursos de ponderación de argumentos. Manejo de estrategias para valorar los argumentos y para cuestionarlos o plantearles objeciones. Advertir los movimientos indebidos e inaceptables en un acto que pretende ser argumentativo, que es ahí donde cabría lo que normalmente se conoce como falacias, pero verlo más bien como movimientos indebidos. Ahora, por último, reconocimiento de estrategias argumentativas, ya fuera orales o escritas. Entonces esto creo que ya permite ver muy claramente que están pretendiendo cosas muy diferentes. Ahora, después también me parecía importante plantear cuáles serían, digamos, las capacidades que se buscaría desarrollar con esos contenidos. Entonces, más o menos, en lógica, de los puntos que señalé, sería desarrollar capacidades mínimas de sistematización y modelación de teorías formales, para desarrollar capacidades analíticas en razonamientos puntuales, reflejando que se trata de trabajo metalingüístico, para apreciar que el rigor de las leyes lógicas depende de la definición formal de sus operadores, para reconocer modelos evaluativos de la más alta exigencia formal, para reconocer que las estructuras deductivas son formas susceptibles de describir relaciones conceptuales diversas, que pueden hacer referencia a una infinidad de temas, para reconocer los bordes y fronteras de las propiedades con las que se define formalmente una noción de inferencia. En cambio, en la argumentación, pues para que el estudiante tome conciencia que la argumentación es una práctica social compleja, saber que el lenguaje oral o escrito es uno de los principales medios para la práctica argumentativa, que el lenguaje nos ofrece pautas que al conocerlas podemos reconocer mejor los procesos argumentativos, entre otros usos lingüísticos, que es posible reconocer en dónde se presentan problemas en un proceso argumentativo, así como reconocer razones por las cuales preferir un argumento entre otros equivalentes. Saber reconocer las intervenciones inapropiadas ante un tipo particular de acto argumentativo y cómo afrontarlas. Contar con estrategias puntuales para argumentar apropiadamente de forma oral o escrita. Bueno, entonces espero que ese planteamiento de contenidos y capacidades pues sirva para mostrar lo que ahora digo.
que la lógica formal estudia relaciones inferenciales de conjuntos de sentencias o fórmulas, con total independencia de sus agentes, pero analizando los elementos lingüísticos de su expresión. Sí, resaltar que es un objeto de estudio que no se, porque si solamente lo vemos como que le interesan los argumentos, queda muy vago. Entonces creo que esto, intento ser más precisa aquí con esto, y como decía, pensando en la lógica formal más básica, clásica, deductiva. Que otra cosa puede ser si ya estamos pensando en lógica, como decía, lógica filosófica o lógica ampliativa. A lo mejor ahí ya habría que revisar incluso esta manera que estoy enunciando su objeto de estudio. Y por parte de la teoría de la argumentación, pues su objeto son los actos argumentativos, como actos dialécticos, retóricos y contextuales. Esto es, como actos eminentemente sociales que se expresan mediante procesos lingüísticos. Y entonces creo que a la pregunta ¿cuál es la fuente? ¿Cuál ha sido la fuente de confusiones y solapamientos? Creo, y aquí me lanzo a esta hipótesis, que los estudios lógicos y formales, como los de la argumentación, tienen objetos de estudios distintos, pero que coinciden en su interés por el lenguaje, que es el vehículo en el que se expresan sus respectivos objetos de estudio. Pero a la lógica formal deductiva, y por eso lo resalto, deductiva, no le interesa la situación de emisión, que es esencial para los estudios argumentativos. El interés de la lógica formal por el lenguaje está dirigido a reconocer la presencia y fundamento de operadores lógicos. En cambio, para la teoría de la argumentación, el lenguaje es un fenómeno cultural, social y contextual. Y creo que ahí estoy incluyendo la parte pragmática, aunque no sé si debería haberla hecho también explícita. Ahora, en lo que decía en la educación media, ¿y qué pasa? Bueno, pues para empezar no podríamos decir que hay unos contenidos mínimos, porque de hecho hay diferentes modelos de bachillerato. Y yo creo que eso no lo podemos pasar por alto. No es lo mismo hablar de un bachillerato que solamente es para estudios técnicos que un bachillerato universitario. Entonces, pero ¿qué podría ser lo que deba de estar presente en ambos? Pues yo creo que un balance entre elementos que sirvan para la práctica argumentativa, sí, pero que esto no quiera decir que vaya a una... que no haya espacio o que se tenga que eliminar el espacio para la reflexión y el análisis de los procesos de razonamiento deductivo, así como para los interactivos. Bueno, entonces, un punto en común sí lo hay, y quiero resaltarlo también. Dentro de la teoría de la argumentación hay un enfoque lógico, entre varios otros enfoques, y este enfoque lógico resalta que ante la argumentación se da en contextos dialécticos, retóricos y sociales, es posible advertir esquemas, que no estructuras formales, de los argumentos expuestos en los actos argumentativos, conectados con la trama de las objeciones y la ponderación entre esos argumentos. Capturar las reglas de sus regularidades corresponde a un enfoque lógico en argumentación, que como ya decía, que no es el único enfoque y está solamente dedicándose a una cierta parte, pero digamos que la lógica no se ha ido del todo, y eso también quería resaltarlo. ¿Qué trabajo hay por hacer? Entonces a mí me importa mucho hacer un esfuerzo histórico, comprender un poco mejor en programas de estudio, en materiales escritos. Pienso también en esta historia que les decía de más de 100 años de la lógica en el bachillerato de México, que iba cubriendo necesidades distintas, y eso ha ido cambiando, y entonces recuperar esa memoria creo que también es importante. Y como aquí menciono, este es un trabajo que de hecho en Iberoamérica ya se ha tomado un poco, y resalto entonces este texto, este trabajo que hicieron
Enrique Alonso y Huberto Marrao sobre la lógica que aprendimos en este texto que publicaron en 2003 en la revista Teoría. Y luego el trabajo que hizo Mara Manzano con Atocha Licera y que fue publicado en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que no tenía este sentido que estoy diciendo yo, pero que hacen una excelente recopilación de lo que ha pasado en la enseñanza de, bueno, en parte no solo en la investigación, pero también en la enseñanza de la lógica en Iberoamérica en el siglo XX. Entonces ya hay un caminito comenzado en ese sentido. Continuar incentivando la investigación en lógica formal, deductiva y ampliativa, y en argumentación, fortaleciendo más decididamente la interdisciplina. Profundizar en las diferencias pedagógicas entre ambas áreas y fomentar la investigación educativa sobre estas temáticas. Y aquí quiero resaltar el hecho de que se ha tendido hacia argumentación porque se supone que queremos lo más aplicable, que realmente dé lugar a competencias, pero ¿qué tanta evidencia tenemos de que realmente eso está pasando? Entonces, por eso digo que también es muy importante incentivar la investigación educativa y tener evidencia de que eso es así. Hacer un esfuerzo de diferenciarlas entre otras propuestas más cercanas como pensamiento crítico y práctica filosófica, entre otras. Es decir, porque también ahí yo veo un riesgo muy importante. Han surgido muchos modelitos de enseñar a pensar y cosas por el estilo que se ligan a teoría de la argumentación o aparentemente se ligan, pero que en realidad cuando uno ya lo revisa con detalle dicen cosas muy distintas y creo que merece la pena también ir marcando esas distancias. Continuar fortaleciendo los lazos entre los investigadores de una y otra área, como ya decía, aquí se ha estado haciendo en este posgrado interuniversitario que espero se siga haciendo más. Y pues bueno, una conclusión, tener mayor claridad en las diferencias entre lógica y argumentación. Yo estoy convencida de que contribuye al mayor fortalecimiento de las investigaciones en ambas áreas y también en pues eso es todo. Gracias. Bueno, gracias por tu presentación. Quería decir una cosa. Bueno, yo soy profesor de enseñanza de Estado, en filosofía y psicología en Chile. Bueno, trabajé también en la universidad y tengo dos experiencias. Una que es que a partir del 2005 más o menos, en Chile, se quita la lógica dentro de del plan de estudio de filosofía y entra la argumentación. Principalmente por una cuestión. En el 98, la CEPAL, que es quienes mandan en todos casi los que dictan, digamos, la CEPAL es la Comisión de Económica, ¿cierto?, para América Latina y el Caribe, que hacen un informe cada ciertos años que ellos dicen cómo debería ser la educación en América Latina y el Caribe. Tenemos la mala suerte que los gobiernos siempre han hecho caso, ya sea de izquierda o de derecha, en América Latina. Y una de las cosas que ellos dicen es que se ha perdido o se está perdiendo o hay una deficiencia principalmente del espíritu crítico, que tampoco o del pensamiento crítico que ellos, bueno, los estudiantes, tanto en secundaria como en educación superior. Entonces ellos proponen, en el 98 lo proponían, modificar, digamos, el plan especialmente de filosofía, literatura y se supone las asignaturas que potencian o posibilitan el pensamiento crítico. Y ellos dicen que la lógica ha fracasado en el 98 y en el 2001 lo repiten. Y hay un texto de unos colombianos que se llama Argumentación y Lógica, del 2009, que creo que es Sánchez y olvidé el otro autor, de la Autónoma de Colombia, de Bogotá, y también dice lo mismo, que en Colombia ahora hemos pasado, dice en la introducción, a enseñar argumentación porque la lógica, hemos visto cómo la lógica ha fracasado para posibilitar el pensamiento crítico.
Entonces, durante finales de los 90 y principios de 2000 hay toda una configuración, y esto lo discutíamos con algunos colegas, y en el 2000, ya más avanzado, en el 2010, tuvimos una discusión en la universidad muy grande porque se nos quiso quitar o reducir las asignaturas de lógica y poner una de argumentación que no estaba, digamos, como institucionalizada, y nos opusimos todos. De hecho, fue tanto el éxito que tuvimos porque argumentamos, dimos la defensa, que nuestra universidad, la Universidad del Paraíso, y a mí yo fui beneficiado por eso, porque no solo tuvimos éxito en defender, porque tenemos 5 asignaturas obligatorias de lógica, también otra universidad que se llama la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Y lo que pasó, que el éxito que tuvimos es que empezamos a dar clases de lógica para el pensamiento crítico en ingeniería, en física, psicología y otras carreras. Entonces, lo que quería decirte es que por un lado está esta presión, ¿cierto?, de esta comisión, que es de la ONU, obviamente, y es la que participan muchas empresas que siempre están dictando, y la lógica la identificaron como ha fracasado para posibilitar el pensamiento crítico. Y por otro lado también quería decirte que depende de cómo, principalmente los departamentos, que es una cuestión ya de institucionalización de la filosofía o de la lógica, cómo la lógica se entiende institucionalmente, o la filosofía piensa, cómo definimos la filosofía en el caso de que pertenece dentro a la lógica de la filosofía, y cómo se imparte o cómo se va a configurar los planes y programas en filosofía particularmente, que fue nuestro caso, y la participación de la lógica allí. O sea, si no hay una defensa, obviamente asignaturas como la lógica o disciplinas como la lógica se van a ver perjudicadas. No sé qué opinan al respecto. Pues a mí me encantaría conocer los planteamientos con los que hicieron esa defensa, y sería bien interesante ver los planes o los programas que mencionas que se aplicaron en lógica en otros contextos, no solamente en filosofía. Eso claro. Sería bien interesante ver. Si te lo puedo dar. Encantada. María José. Muchas gracias, David. Me ha interesado mucho. Si pudiera volver a poner la diapositiva, no sé cuál, porque hay muchas cosas que quisiera decir. Por ejemplo, en la de la diferencia, o, por ejemplo, no sé si voy a, pero digo por lo menos para tener el marco, ¿no? Sí. No sé si, yo quiero creer que este es el contexto para discutir de estas cosas, pero me gustaría ser capaz de explicarlo de manera que no se me malinterpretara. Yo tengo una actitud absolutamente crítica respecto a la enseñanza de la lógica en España y respecto a la enseñanza de la teoría de la comunicación. Pero tengo una actitud absolutamente crítica, explico y debatimos, ¿no? Sí. Porque creo que la lógica y la teoría de la argumentación son disciplinas esenciales e importantísimas. Pero, por decirlo así, con la moderación que me caracteriza, quiero decir que aquellos beneficios que nuestros alumnos obtienen de nuestra enseñanza de la lógica son casuales o marginales, es decir, al final obtienen algún beneficio, pero no porque ese beneficio sea el objetivo de nuestro trabajo. Ese es uno de los problemas que yo le veo, y un problema básico, ya digo, repito, creo que la lógica es muy importante, y un problema básico es que no sabemos ni qué es la lógica, ni qué es una lógica, y aquí está claro, y no es un problema filosóficamente profundo, es decir, a mí me horroriza las discusiones filosóficas que empiezan, ¿qué es la filosofía? ¿Para qué filosofía? Si usted no lo sabe, parece usted y deje el puesto a otro. Pero hay una cuestión importante que es, cuando debatimos sobre lógica, la palabra lógica significa muchas cosas distintas y son cosas que tienen objetivos diferentes, y por tanto a mí me parece que tener los claros es muy importante. Por ejemplo, hay una cosa muy importante que tú has dicho, ¿qué se parece? En que en ambos casos tenemos el lenguaje como base, claro, what else? O sea, tenemos el lenguaje como base, porque el lenguaje es el instrumento de la racionalidad. Por tanto, no se puede hacer lógica a ningún nivel sin entender cómo funciona el lenguaje. Y por eso muchas de las cosas que han mencionado tienen que ver con esto.
estudios en filosofía del lenguaje, por ejemplo, en teoría de la argumentación hay una mezcla entre el arte de hacer razonamientos persuasivos y, por ejemplo, cuestiones que son propiamente lingüísticas, como por ejemplo el significado de las partículas, que indica la aparición de un argumento. Eso lo hacen los lingüistas y trabajan en marcadores discursivos. Vamos a estudiar lo que hacen los lingüistas, etc. Entonces, hay una cosa, no me voy a meter porque, en fin, pero hay una cosa que deberíamos tener clara, que cuando estudiamos lógica formal, y me refiero a cálculo de predicados de primer orden. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en teoría de conjuntos. Si nos parece que la teoría de conjuntos y todas las discusiones acerca de las propiedades formales de los sistemas axiomáticos es lógica, pues me parece perfecto. Pero no es en el mismo sentido que lo es, por ejemplo, la propuesta de Frege de Stiglitz o el cálculo de predicados de primer orden. Pero una manera interesante de ver las relaciones podría ser: la teoría de la argumentación discute qué es lo que hacemos en nuestros actos comunicativos, que tienen como finalidad la inferencia. ¿Qué son los cálculos de lógica? Por eso la palabra lógica significa muchas cosas. Tendríamos que distinguir entre la lógica y las lógicas, o los cálculos. Y los cálculos de lógica, yo creo, la mejor manera de pensar en ellos son como modelos científicos de relaciones inferenciales. Por eso hay una cosa que Susan Hart decía en su libro de filosofía de la lógica que me parece fundamental y que la olvidamos continuamente. Tú no puedes saber si un cálculo es una lógica si no miras sus interpretaciones propuestas. O sea, el cálculo meramente en sus sistemas formales o en sus aspectos formales ni es una lógica ni deja de serlo. Puede ser una lógica en otro sentido de lógica, pero en el sentido de lógica de teoría de la argumentación no lo es, a menos que tenga como objetivo representar relaciones inferenciales entre portadores de verdad. Si tiene como objetivo representar relaciones formales entre conjuntos o entre números, será una lógica, pero entonces vamos a subdividir lógicas sub 1, lógicas sub 2. Me estoy explicando. Quiero decir que muchas veces en este tipo, digo, la lista de cosas que ha presentado me parece de lo más interesante por su pluralidad, pero justamente muestra que hay un sentido en que todavía no tenemos la idea de base clara. Y la sensación que tengo, tanto en lógica como en teoría de la argumentación, es que con los fundamentos conceptuales ambiguos estamos montando aparatos muy técnicos y muy complicados, cuando lo que nos está fallando es un análisis bastante más básico. Termino. Tengo muchas dudas acerca del interesante. Creo que es muy interesante que los alumnos de bachiller y de licenciatura estudien lógica, pero me da la impresión de que no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo cuando damos clase de lógica. Yo no lo sé, yo tengo problemas con mi alumno. No sé si di algo. No sé si me estoy explicando. Yo misma me siento fatal cuando doy clase de lógica, porque estoy monitorizándome a mí misma, estoy diciendo, mira qué bonito que ha quedado lo que acabo de decir, cuando yo sé que a estos chicos que tengo delante lo que estoy diciendo no sirve para absolutamente nada. Y además les engañamos diciendo que eso les va a servir para desarrollar su pensamiento crítico. Es verdad. O sea, les va a servir a desarrollar el pensamiento crítico a hacer el máster. Porque ven muchas debates, pero no justamente lo que yo les enseño en clase de pensamiento crítico. Sí. Perdón, eso es simplemente. Es decir, que me preocupa mucho el tema, ya me claro. Vaya, igualmente. Yo creo que lo que tú manifiestas es sobre todo pues, la naturaleza filosófica con la que de la que partes para la enseñanza de la lógica, que muchos profesores de lógica que pueden venir de otras formaciones incluso, pues no se llegan ni a plantear quizá. Y muchas veces, como me pasó en parte a mí, cuando yo empecé a dar clase fue porque era un medio de un trabajo, un modo de ganarte la vida, y ahí está usted, tenga su plan de estudio y impártalo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la reflexión sobre todo esto, y sobre todo tener muy consciente quienes estamos desde la parte de filosofía, que todo lo que tú has dicho está de fondo también y que no está resuelto, y que nos toca ser mucho más humildes a lo mejor cuando estamos impartiendo nuestros cursos. Tratar de ser... es un poco difícil porque tenemos la responsabilidad
tener claridad sobre lo que estamos dando, pero al mismo tiempo sí dejar como un pequeño espacio para la reflexión sobre los cuestionamientos filosóficos que hay allí y decir, pues miren, hasta el momento, o yo estoy convencida de tal y tal, pero aquí hay mucho de dónde estar trabajando y reformulando. Pero creo que eso es mucho para la parte filosófica, pero justo también creo que aquellos que se acercan a la lógica desde otras tradiciones, otros intereses, la responsabilidad también cae en los que lo hacemos desde la filosofía, que tendríamos que seguir trabajando y clarificando estas cosas. También en esto que yo planteo lo más general de un sistema lógico, pues pensaba que también es posible no empezar con una lógica clásica, aunque sí sea deductiva, ¿no? Y en la UNAM se han dado también debates a ese respecto. ¿Por qué no empezar con lógica modal, por ejemplo, ¿no? Y sería bien interesante tener alguna recuperación de experiencias en ese sentido, o empezar con lógica libre, por ejemplo. Bueno, lo siento, creo que no va a haber tiempo para más preguntas.